De las películas chilenas que se estrenaron últimamente, la última década, ¿cuáles son las más interesantes? Bueno, a mí me parece que hay algunos cineastas más interesantes. Comentábamos de Alejandro Fernández, que es coterráneo de Chillanejo, ¿no? Es patrimonio de ustedes. Especialmente, yo no he visto la tercera película, pero las dos primeras me parecen muy notables. ¿Qué es Guacho? Guacho y Sentado frente al fuego. Sí. Son películas muy interesantes. La última interesantes. es Matar a un hombre, que ganó el Festival de Sundance ahora recién. Exacto, y va a ser estrenada pronto, digamos. Las películas de Sebastián Lelio, bueno, más conocida es Gloria, que es una factura bastante interesante, con actuaciones muy sólidas, muy convincentes. A mí me gustan más las películas anteriores, que son Sagrada Familia y Navidad. Sí. Creo que allí está mejor, son películas más, decíamos, películas más hambrientas. Sebastián Lelio, que pasó toda su adolescencia aquí en la comuna de Yungay, en esta región del Biobío. Las películas también de Matías Vice, creo que comentamos una de ¿La cama? La cama. En la cama, Sábado, me gustó mucho, muy arriesgada, una película muy interesante. Y bueno, La vida de los peces también, una película muy interesante. La película que hizo en España, en Barcelona, que es. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue el nombre? Se me fue. Lo bueno de llorar. Lo bueno de llorar. Es una gran película y justamente menos valorada por la crítica chilena, creo yo. Es una película que, como pocas, en un espacio concentrado de la ciudad de Barcelona, en un viaje de noche, nos presenta el drama humano que es nuestro y es también universal. Y varios otros directores. Yo creo que ¿Hay alguna línea que lo una estos directores? Esta también es Sebastián Silva, que estrena ahora Crystal Fade y que había hecho antes la Nana, ¿no? Que también es muy interesante. Un par de extranjeros que consumen hongos. Claro, los que la vieron me han dicho que están muy entretenidas, así que es como para verla. ¿Hay algo que une estas películas chilenas de la última generación? ¿Hay algo que las una? ¿Alguno que sí, bueno, un crítico brasileño hablaba de que el gran cambio que hay entre el cine de los 60 y el cine actual es que fue modificándose. El cine de los 60, estamos hablando del Chacal de Aguador o de las películas de ese estilo, Valparaíso, mi amor, Largo Viaje, era un drama colectivo. El drama es colectivo, es una comunidad que tiene que ver con el espíritu de la época de los 60. Y después, producto de los golpes, de las dictaduras que hubieron, un poquito un fenómeno latinoamericano, que ocurrieron en América Latina, los creadores tendieron a variar de ahí a personajes más subjetivos, más individuales. En una primera etapa, muy fuertemente marcado por una presentación de la relación padre-hijo, una relación crítica entre padre e hijo como una metáfora de nosotros con el Estado, con la sociedad. Muchas películas de ese corte, una película, por ejemplo, chilena, Johnny 100 pesos, por ejemplo, ¿no? O La Frontera, o La Luna en el Espejo, de Callosas, que podríamos decir que están como ya los personajes son personalidades individuales, dramas individuales, que tienen como común esta presencia de un padre, de algo que está arriba, que es opresor. Y el cine en América Latina y en Chile, por tanto, ha ido derivando a profundizar eso en dramas subjetivos, más minimalistas en ese sentido, que se justamente toman las crisis de los grupos primarios, digamos, del hogar, del núcleo familiar, de la pareja, ¿no? La crisis ahí que se está viviendo y que marca, digamos, la existencia del ser humano en este último tiempo. Entonces,
Sin embargo, creo que el cine chileno y una de sus características es la diversidad. Dado por el hecho de que comentábamos que existen 5 generaciones haciendo cine hoy día. Está Miguel Vitín, que está terminando una película, Generación de los 60. El último clásico, digamos, ¿no? Activo, que ha hecho varios estrenos en el último tiempo. Gente que pertenece a la generación de los 70, 80, como el mismo Silvio Cayosi, que está a punto de empezar a filmar de nuevo, o Gonzalo Justiniano, ¿no? Que está normalmente haciendo películas. Después hay una generación del video, que llamo yo, que es la generación que hizo video en los 80. Estoy hablando de Cristian Galás y de otros realizadores de ese periodo, que también siguen activos. Está ahí Ricardo Larraín, entre otros. Y después vienen 2 generaciones de gente que se ha formado en escuelas más bien, ¿no? La que emergió en los años 90, estoy hablando de personalidades como Andrés Wood, como otros como él. Andrés Wood quizá uno de los más sólidos cineastas que tenemos actualmente, ¿no? Y después la generación más novísima, digamos, donde están los que hemos comenzado ¿no? que traen. Entonces, hay un panorama de una diversidad de estilos, pero todos al final están espejeando de alguna manera a nuestra sociedad, digamos. Ya sea porque lo ven desde una perspectiva macro global de la sociedad, o lo ven como una metáfora de lo que ocurre entre el individuo y la sociedad como algo más opresor, o bien porque están remitiéndose al drama de pareja o al drama de hogar que está ocurriendo. Hay una cineasta muy buena en eso, que es Lisa Cherson, que hizo una película que se llama Turistas, no sé si la vieron, sí, hizo El Futuro, pero es una película que la muestra mucho más eficientemente que el Turista, no sé si la vieron ustedes, que es la historia de una ruptura familiar. Esperamos ver El Futuro aquí, tenemos invitada al protagonista aquí hasta esta sala. Ya, perfecto. ¿Qué más es la parte del Estado? Es un poco como yo observo el escenario. Ahora sí consideramos la cantidad de premios y reconocimientos para el cine chileno, excede con lejos el tamaño del cine chileno, el tamaño del país. Yo creo que la cantidad de reconocimientos en festivales internacionales es enorme, muy importante. Sí, es curioso. Yo siempre sostengo que desde la época de los 60 que el cine chileno ha provocado un impacto afuera. Largo Viaje del 67 fue la primera película que fue un gran premio en un festival. Carlo Vivari, que era el gran festival europeo de esa época, el Festival de Europa del Este, ganó premio. De ahí para adelante muchas películas han obtenido premios. Acuérdense que La Frontera tuvo alrededor de 17 grandes premios y que La Luna del Espejo ganó el Volpi de la actuación femenina en Venecia, ¿no? Y La Frontera fue el Globo de Plata en Berlín, uno de los grandes festivales. Y Taxi para Tres, que en el 2000 ganó San Sebastián, que es también otro de los festivales grandes. Y muchas de estas películas vienen precedidas de importantes premios en Sundance, que es en Estados Unidos, o en Rotterdam, en festivales de ese porte. Y ojo, también el documental. Porque si hay algo nuevo, la erupción fuerte, la pisada fuerte del documental también. Y si, claro, la correspondencia entre esos premios y las las cinematografías chicas en América Latina son quizás las más activas. Chile está siendo reconocido como una de esas. Uruguay, quizás el mejor cine de América Latina en este momento. Producto de que hay una cultura cinematográfica muy fuerte en sus creadores, es muy relevante también. Afortunadamente el cine latinoamericano en el mundo tiene creciente interés y el tema nuestro entonces entre todos, los que son públicos y los que son organizadores, de hacer que esta cadena de valor del cine, que parte de que alguien crea una idea, produce una película, y después empiezan los mediadores a tratar de colocarla al acceso de sus destinatarios, que son el público finalmente, ¿no? Los habitantes de cada uno de los países. La tarea de los mediadores es cada vez más relevante, porque pasa mucho, como recién veíamos,
que en las salas comerciales la mayor parte de las películas chilenas que se estrenan, ¿para qué decir latinoamericanas? Yo no sé si cuántas películas latinoamericanas habrán podido ustedes ver en el cine comercial de acá, ¿no? Porque ahí hay también una fractura. Nosotros deberíamos sentirnos desde el punto de vista cinematográfico al menos más formando parte de una comunidad un poco más grande que nosotros, digamos, que es la latinoamericana, porque allí uno nota la familiaridad y cómo el cine latinoamericano también es nuestro. Entonces, finalmente, para terminar, la labor de los mediadores es muy importante para poder poner al acceso de las personas las películas. Uno de los temas interesantes que en salas como esta, por ejemplo, es que no tienes, afortunadamente, no tienes la presión de la actualidad o de lo inmediato. Me explico. Cuando entra una película, muchas veces, como funciona el negocio del cine, hay una película esperando ser estrenada. La de Jodorowsky, por ejemplo, me consta porque conozco la historia de cerca. Esa película ya debería haber sido estrenada. Sin embargo, la corrieron para comienzo de mayo, las multisalas. Ahora la corrieron para junio. Entonces, y de repente le van a decir a la película, ya, entra. Entonces, la multisala genera una inmediatez, una urgencia, que hace que la película muchas veces no tenga el tiempo suficiente para ser conocido, que se comente sobre ella y para que la gente reaccione y pueda ir a verla. La tarea que pueden hacer estas salas, como la que está empezando a funcionar acá en Artista del Acero, es que podemos revisar Miguel San Miguel, que cuando se estrenó no pudo ser vista acá. Entonces podemos revalorizarla. Tenemos otra urgencia, la urgencia de que la memoria de la película pueda ser conocida la película finalmente. ¿Cómo se realiza una película de 1948 como La Ronda de Bicicletas que vamos a revisar la próxima semana? ¿Cuál es la opinión de esa película? Yo creo que lo interesante de esta experiencia es que los espectadores pueden conectar un hecho que es esencial en el cine, que el cine es como una corriente, como un río interminable. Ustedes vieron esta película en blanco y negro, con opciones de los espacios cerrados, ¿no? Eso es parte de la historia del cine. Hay muchas películas que se hicieron así. Ladrón de Bicicletas es la película que más impactó en la generación de los 60. O sea, todo el nuevo cine chileno. La primera crítica que hizo Gabriel García Márquez de cine fue Ladrón de Bicicletas. Claro, es sin duda quizás una de las películas que más influyó en el mundo para la renovación del cine y para los nuevos cines. O sea, mucha gente, me consta porque hay muchas crónicas al respecto, mucha gente se decidió a hacer cine después de ver Ladrón de Bicicletas. Y eso hace que hoy día podamos gozar de películas de realizadores latinoamericanos importantes, porque una película como Ladrón de Bicicletas lo motivó para tomar la cámara y construir una historia desde acá. Ladrón de Bicicletas probó que era posible hacer películas baratas, que era posible hacer películas sin grandes actores, que era posible filmar en el exterior, que era posible reflejar lo que estaba pasando en tu sociedad. Y entonces debemos mucho a una película como esa. O sea, no es solo una vieja película buena clásica, es una película que tiene que ver mucho con el cine que se ha hecho en Chile, en América Latina en general. Muchas gracias a Aliaga por esta presentación, y a Ignacio Aliaga por esta presentación, por haber venido a Concepción. Él vino especialmente a esta actividad y le agradezco por eso.